¿Qué sucede en mi vida cuando algo ocupa el lugar que le pertenece a Dios? Bienvenido a El Caos de la Idolatría Podcast. Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast El Caos de la Idolatría. Este es el episodio número 3 y queremos dedicar este tiempo para aprender a tomar decisiones espirituales. Sabemos que nos cuesta tomar decisiones, mucho más aquellas decisiones que son buenas. Casi siempre inclinamos por decisiones malas. No sé por qué, pero esto vamos a conversar y vamos a ver la diferencia entre qué es una buena decisión y qué es una decisión espiritual, porque creemos que hay una diferencia que tú debes contemplar. Para eso me acompaña Javier, me acompaña Gaby. Javier es maestro de seminario aquí en Iglesia Bautista Miramonte y ha servido en los jóvenes por muchos años, no sé ni cuántos años, Javier. Y también Gaby, ¿verdad? Que todos ya la conocen como una salmista, ¿verdad? Aquí en nuestro país, pero también ha sido una servidora impresionante desde que tenemos no sé cuánto tiempo cantando y alabando al Señor juntos. Lo hemos disfrutado mucho. Así que quiero que den un saludo, Javier, por favor. Felipe, Gaby, realmente un privilegio estar con ustedes porque aparte de haber servido tanto tiempo juntos, somos también amigos. Así que un privilegio compartir esta mesa con ustedes y bueno, vamos a ver qué sale. Gracias, Javier. Gavita. Igualmente, Felipe y Javier. Pero hermoso poder compartir, platicar de todo lo que Dios ha permitido que hasta el trayecto que vamos ahorita pues aprendamos y feliz de poder también platicar con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, yo me siento muy cómodo conversando el tema con ustedes porque les conozco, ¿verdad? Yo sé que las cosas que vamos a hablar pues van a venir de su corazón. Pues quiero empezar justo lo que acabamos de decir hace un momento, que hay una diferencia entre tomar buenas decisiones y tomar decisiones espirituales. ¿Qué nos pueden platicar al respecto? Bueno, yo te diría primero que quizás plantear qué es tomar una decisión espiritual, ¿no? Porque de repente alguien que nos ve puede decir, bueno, ¿y qué es tomar una decisión espiritual? Es, no sé, ¿verdad? Subirse a una nube y tocar un arpa y ahí tomar las decisiones. ¿O a qué nos referimos? Pero realmente lo que nos referimos con una decisión espiritual es simplemente a tomar las decisiones basadas en los principios bíblicos que encontramos. Y habrá momentos también en la vida en los cuales no hay principios bíblicos claros para tomar una decisión y en ese momento también el Señor nos ha regalado el Espíritu Santo, el cual nos dirige en las decisiones que vamos a tomar. Entonces, cuando hablamos de una decisión espiritual, estamos hablando de una decisión que viene basada en los principios bíblicos y que está dirigida por el Espíritu Santo. Y en cuanto a tu pregunta, lo que yo te puedo decir es que siempre las decisiones espirituales basadas en lo que acabo de explicar, siempre son buenas, porque la palabra de Dios no se equivoca y eso es lo que nosotros creemos. La palabra de Dios es verdadera y entonces cuando tomamos las decisiones basadas en ellas, el riesgo de equivocarse es muchísimo menor y de sufrir consecuencias es muchísimo menor. Y todo eso es importante porque al final, Felipe y Gaby, yo creo que las decisiones nos forjan, es decir, lo que somos ahora viene influenciado por las decisiones que hemos tomado años atrás. Dios puede corregir malas decisiones, yo estoy convencido de eso. Sin embargo, muchas marcas quedan de las malas decisiones, de las cuales aprendemos. Dios puede restaurar eso, pero sí somos el resultado de nuestras decisiones. Y lo que vamos a hacer en un futuro es también el resultado de las decisiones que tomamos ahora, ¿verdad? Y por eso es importante que yo ese tema. No, súper bien. Me vino un juego de palabras que no puedo evitar decirlo cuando decías todas las decisiones espirituales son buenas, ¿verdad? Porque vienen del Espíritu, vienen de la palabra, pero no necesariamente todas las buenas decisiones van a ser espirituales, ¿verdad? Hay que tú, Gaby, ¿qué opinas del tema? Pues yo creo que también todo lo que dice Javier es más que claro y suficiente, pero me gustaría añadir quizás que también las buenas decisiones, quizás la motivación no es precisamente Dios, ¿verdad? Sino que las motivaciones pueden ser nosotros mismos, ¿verdad? Quedar bien, no sé, la motivación es diferente cuando es una decisión espiritual, porque las decisiones espirituales buscan honrar a Dios y hacer lo que Dios te está diciendo que hagas. En cambio, una buena decisión puede ser que sea algo que por tu propio placer, lo podemos decir, por tu propia conveniencia incluso, la vas a tomar, ¿verdad? Claro, va a ser beneficiosa para tu vida, incluso para la vida de alguien más, pero realmente es lo que Dios quiere para ti, ¿verdad? Entonces, yo creo que tendría mucho que ver
que la motivación con la que se toma la decisión. Una está basada en hacer cosas buenas, pero la otra está basada en hacer la voluntad de Dios. Sí, mira, y Javier decía que hay momentos en la vida donde quizás no está muy claro, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía. Para ir a la pregunta 2, tú cuando has sentido tomar una decisión espiritual y has buscado la guía del Espíritu Santo, ¿cómo la has experimentado? ¿Cómo puedes decir, sí, es el Espíritu Santo que me está diciendo? Ay, Dios mío, ha habido varias ocasiones en mi vida que han pasado situaciones como estas, pero creo que lo primero que te puedo decir que se me viene a la mente es la inquietud, ¿verdad? Viene a mí sobre algo que estoy viviendo o algo que estoy haciendo, crea en mí inquietud de hacer ya algo diferente. Después de la inquietud, obviamente viene un factor común y es que en todo lo que veo, en todo lo que escucho, las personas con las que converso, viene esa puede ser una frase, puede ser un comentario o puede ser muy claramente lo que Dios me está pidiendo. Tengo tres momentos de mi vida ahorita en la mente, ¿verdad? Ustedes me van a decir cuál quieren que cuente, no, no, pero uno fue haber dejado mi relación de noviazgo, dejar un trabajo y hablar con una persona sobre mis sentimientos hacia esa persona. Cosa muy difícil, que tiene que ser sumamente guiada por el Señor, porque obviamente no es fácil para una mujer. No. Y Javo fue una de las personas a las que Dios me llevó a consultar también esto. Pero para no salirme de los puntos a los que vamos, inquietud, un factor común, ¿verdad? Y tercero, buscar consejo, ¿verdad? La palabra de Dios. O sea, cuando digo todo lo que escucho, lo que veo, obviamente está inmersa la palabra de Dios, porque pues como personas que estamos dentro de la iglesia buscando a Dios, es lógico que vayamos, tenemos que ir a la palabra. Entonces, parte de las cosas constantes es como un versículo que habla justamente de eso, etcétera. Entonces, mi punto 3 sería el buscar consejo, ¿verdad? He buscado en oración al Señor y le he dicho como, esto me está inquietando. Y su palabra dice, en la multitud de consejos está la sabiduría y hay que saber a quién hablar. Entonces, en mi vida se ha manifestado de esa forma el cómo tomar decisiones espirituales. ¿Verdad? Comienza por una inquietud, un factor común de Dios hablándome, diciendo de varias maneras y la búsqueda de consejo. Qué bueno. Mira, ya vamos a regresar a la parte de qué historia nos vas a contar. Entonces, no me voy a olvidar de eso, pero quiero darle la oportunidad a Javier. ¿Cómo tú has experimentado la guía del Espíritu cuando tomas decisión? Sí, yo creo que igual, y creo que la pregunta es importante porque de repente hay algún amigo mía que nos esté escuchando y diga, bueno, también, ¿qué se siente? ¿El Espíritu Santo te habla o cómo es? Pero yo estoy de acuerdo con Gaby, creo que es esta dirección donde especialmente Dios te da paz hacia ciertas decisiones. Y hay un área que yo quisiera traer sobre la mesa donde a veces no pensamos que tenemos que tomar decisiones, pero es en medio de las crisis. A veces la vida trae momentos difíciles. Sí. Y en la crisis hay que tomar decisiones. A veces la vida te da tiempo para pensar en cosas, para pensar qué hacer, planificar, con quién me quiero casar y qué quiero estudiar, etcétera. Pero hay momentos que vienen de repente que se convierten en una crisis y uno debe tomar decisiones. Nosotros el año pasado vivimos quizás una de las crisis más difíciles que hemos tenido como familia, donde mi hija mayor, que actualmente tiene casi 6 años, Emma, pues de repente una gripe, ¿verdad? Que parecía ser normal, de repente se convierte en una neumonía. Y entonces estamos ahí en un hospital. Cuando estamos ahí nos damos cuenta que era peor que la neumonía. Ella tenía una infección importante, ¿verdad? Se le hacen ahí ciertos exámenes y todo que indican que hay una infección importante en su cuerpo y que su vida estaba en riesgo, ¿verdad? Y bueno, pues estando ahí hay muchas decisiones que hay que tomar y ese tipo de decisiones se toman por fe a veces, porque yo te decía en la primera pregunta, hay cosas que la Biblia no encuentra principios de qué hacer. En un caso como una enfermedad, pues la Biblia no te dice qué pasos dar exactamente. Uno tiene que buscar al Señor y entonces la respuesta del Señor muchas veces viene en
en ese término que Gaby decía de inquietud o de paz, ¿verdad? Nosotros, al momento de estar ahí con Emma, la cuenta del hospital comienza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y aunque gracias a Dios tenemos seguro médico, de repente nos damos cuenta que quizás no vamos a poder pagar lo que el hospital va a requerir porque el caso se estaba complicando, ¿verdad? Y mi esposa me decía, tenemos que moverla a un hospital público, tenemos que irnos, tenemos que hacer esto. En ese momento oramos y no solamente nosotros, muchas personas alrededor nuestra estaban orando y eso también hizo que nuestra decisión se fundamentara. Dios nos da paz de quedarnos. Y el último día antes de irnos, a mi esposa le cae una llamada que le habían depositado un dinero que había estado congelado por un tiempo, ¿verdad? Ahí en la clínica donde ella trabaja. Y justamente se había liberado en ese preciso momento. Wow. Y era más de lo que necesitábamos, ¿verdad? Ese tipo de cosas son las que cuando uno tiene o intenta tener una relación con Dios, Dios va guiando, va confirmando. Entonces, las decisiones no solo son con quién me voy a casar, como digo, en qué ministerio voy a servir. A veces las decisiones son en medio de la crisis. Y en esas decisiones difíciles, en medio de la crisis, Dios también da paz y da guía. Ese es un ejemplo, de cómo hemos visto la mano de Dios. O en medio de la comodidad, incluso, porque a veces puede ser que, claro, las crisis siempre te llevan a tomar decisiones. En mi caso, todas las decisiones que me ha llevado a tomar el Señor han sido en momentos en los que yo estoy cómoda. O sea, que me inquieta la comodidad. O sea, no en el aspecto de, ay, qué bien estoy, estable. No es lo mismo estar estable a cómo, sino que es como rutina y hay algo ahí que hay que hacer un cambio. O sea, hay que salir de esa zona de confort para algo más. Entonces, a veces también eso es bien difícil porque, pues sí, tú puedes decir, voy a mi trabajo, ¿por qué dejar un trabajo? Si en este tiempo tener un trabajo es tan difícil. Entonces, y estar en un trabajo donde tenés para lo que necesitas, ¿por qué lo vas a dejar? Únicamente porque el Señor te lo pide, te está guiando a algo diferente. Entonces, es salir de la zona de confort completamente. Sí, naturalmente, sí. Lo que ya estamos hablando me lleva a la tercera pregunta y es que es cierto que algunas decisiones vienen de repente, ¿ve? Uno no las planifica. Hay otras que sí, pero estas que vienen así de insofacto, de repente, ¿verdad? No las vamos a poder anticipar. Pero creo que podemos estar preparados de antemano, ¿verdad? Entonces esa sería otra pregunta que les quisiera hacer. ¿Cómo estar preparados para tomar decisiones espirituales en momentos claves? La pregunta es importantísima. Yo quizás diría que algo que tenemos que tener claro es que hay decisiones en las cuales podemos darnos el lujo de equivocarnos. O sea, decisiones en la vida que bueno, uno se va a equivocar y va a aprender del error. Pero son corregibles. Pero hay decisiones en la vida en las que no nos podemos dar el lujo de equivocarnos. Y yo creo que tomar decisiones grandes antes de la crisis o antes de que llegue el momento de tomar más decisiones nos va a evitar varios problemas. Es decir, nuestras decisiones más pequeñas deberían estar basadas sobre decisiones más grandes. La decisión más grande que el ser humano debe de tomar es quién es Jesús, porque es la decisión que define nuestra eternidad, quién es Jesús. Esa es una decisión que cada ser humano toma. O yo rechazo a Jesús o yo creo en Jesús. Y esa es la decisión de decisiones, ¿verdad? Pero, por ejemplo, otra decisión grande en mi vida es la palabra de Dios realmente verdad. Y si yo digo, yo tomo la decisión de creer que la Biblia es la verdad, entonces esa decisión grande me va a abarcar muchas decisiones pequeñas. Sí, que vienen que ya no tengo que tomar una decisión cuando lleguen porque ya tomé la gran decisión. Entonces, por ejemplo, un joven que dice, yo creo que la palabra de Dios es verdad. Okay, la palabra de Dios dice que no debemos juntarnos en yugo desigual. Cuando llega la oportunidad de relacionarse amorosamente, ¿verdad? En una relación de noviazgo con una persona que no es creyente, ya no tengo que decidir si lo hago o no, porque yo ya tomé la decisión de obedecer la Biblia. ¿No? Y eso la primera decisión debería afectar el resto. Correcto. Otra decisión quizás más de iglesia.
¿voy a diezmar o no voy a diezmar, por ejemplo? Entonces, de repente yo digo, bueno, yo voy a diezmar porque la Biblia me lo pide y hay un principio bíblico ahí importante que no tenemos el tiempo de explicarlo, pero ahí está. De repente vengo y pierdo el trabajo, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? ¿No diezmo porque perdí el trabajo o sigo diezmando? La decisión ya está tomada desde antes. Yo voy a seguir obedeciendo la palabra de Dios a pesar de las circunstancias. Entonces, a tu pregunta, creo que para prepararnos es importante tomar buenas decisiones, grandes decisiones, para que las decisiones más pequeñas vengan ajustadas a la decisión que yo ya tomé y que eso nos evita tomar muchas malas decisiones, ¿verdad? Eso sería lo primero. Lo otro que yo veo es conocer la Biblia, porque es la que al final, como yo decía al inicio, la que dirige esas decisiones, ¿no? Si yo conozco la Biblia, sé lo que Dios espera de mí como cristiano. Por lo tanto, yo tomo las decisiones basadas en lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y un tercer punto, algo que también Gaby mencionaba, es buscar o llenarnos también de gente que conozca las Escrituras y que pueda dirigirnos en un proceso, porque yo hablaba antes de las crisis. A veces en las crisis la mente se nos nubla un poco, ¿no? Aunque tengamos conocimiento. Y podemos de repente dejar de ver cosas que otros sí pueden ver. Entonces, cuando yo me acerco a una persona que es madura en la fe y digo, Gaby, Felipe, esta situación, no sé qué hacer, esas personas pueden ver cosas que quizás yo no estoy viendo, ¿verdad? Entonces, yo diría esas tres cosas son importantísimas. Tomar decisiones grandes que nos eviten tomar decisiones pequeñas individualizadas, ¿verdad? Conocer las Escrituras y buscar consejos de gente madura en la fe. Yo creo que son buenos tips y consejos para estar preparados previamente, ¿verdad? Y en tu caso, Gaby, ¿cómo te preparas tú para tomar decisiones importantes y espirituales? Sí, yo creo que definitivamente me pongo a pensar en lo que dice Javier y es que no sé cómo hubiera tomado decisiones sin yo conocer sin eso grande antes, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más importante. Pero una vez que ya tenemos quizás esa gran decisión, ¿verdad? Yo creo que, y aquí creo que ya nos metemos más como el deseo que tenemos en el corazón este día, pues de poder animarnos a las disciplinas espirituales. Y es que esperamos orar cuando lo necesitamos. Esperamos leer la Biblia cuando lo necesitamos. Sí. Esperamos ir a la iglesia o ir a un grupo de apoyo hasta que estamos ya en las situaciones desbordados. Entonces yo creo que una de las cosas es ser constantes en la búsqueda, en el intento. Me llamaba mucho la atención que decía que decía Javier, los que tenemos una relación con Dios y después corrigió, los que intentamos tener una relación con Dios, porque es eso, es un intento diario y muchos días fallamos en ese intento. Entonces, los que estamos en este intento de tener una relación con Dios, no esperar, no dejar hasta que llegue la situación difícil, ¿verdad? Sino que hacernos la disciplina de orar. Yo creo que es una de las cosas que este año Dios me llevó a tomar una pausa para reconectar con mis disciplinas espirituales. El ayuno, la oración, que es lo más básico, su palabra, y me puso Dios un reto y quizás no soy todavía victoriosa en que soy así un relojito, pero estar orando todos los días a las 5 de la mañana no está haciendo nada fácil para mí, pero lo estoy intentando, llevo 4 meses, desde enero para acá. Y cuando yo me expuse, eso creo que es otra cosa también importante. Cuando yo me expuse a alguien, ¿sabes? Que tiene también conocimiento de la palabra y todo eso, y le dije cómo estaba mi vida. O sea, ella me dijo, yo no te veo 3 meses seguidos orando. Así, literalmente. O sea, yo no te veo haciendo eso. Y para mí fue tan duro porque yo digo, vengo toda mi vida, pues, sirviendo, haciendo, etcétera, y ahí es cuando le cae a uno el 20 y es que no es solo eso, hay más. Entonces, el tomar una pausa, un selah, ¿verdad? Y decir, escuchar, hacer lo más importante, porque yo creo que muchas veces
realmente este estudio, este tiempo en familia va a llevarme a mí también a reconocer cuáles han sido quizás mis ídolos. Y no sé si quizás ¿cómo se le llama eso? Cuando estás muy lleno de actividades. Sí, cuando estás de... No sé si eso, el activismo pudiera haber llegado a ser un ídolo para mí. Ya, y que el Señor me ha dicho, tienes que parar. Porque yo creo que sí, porque el Señor varias veces me ha pedido pausitas que nunca he tomado. Entonces ahora las he tomado y estoy viendo el fruto de hacerle caso. Entonces, yo creo que eso, o sea, no esperar. Y ahorita te puedo decir, no me siento en una situación de crisis, no me siento en una situación que ahorita no sé qué voy a hacer por tal y tal cosa, pero estoy orando, estoy buscando en la palabra, porque creo que es lo que nos prepara para las decisiones que vamos a tomar. Entonces, yo creo que la búsqueda de las disciplinas espirituales es importante. Y no solamente, bueno, suena así como bien rutinario la palabra disciplinas, pero eso es. O a veces muy estricta. Muy estricta, pero realmente no esperar a una crisis o a un momento tan que nos venga a causar terremoto para buscar al Señor. Mira, y ya adelantaste la siguiente pregunta. Híjole, sí, está muy buena, de verdad, la discusión. Cuando uno intenta hacer pues esas disciplinas espirituales, uno intenta tomar las decisiones espirituales, uno experimenta luchas. O sea, uno cree que, porque voy en el buen camino, todo va a salir fácil, todo va a salir bien. Y yo creo que es al contrario. Uno cuando más quiere hacer las cosas como el Señor, cuando más quiere acercarse, más intensa se pone la lucha. No sé si tú la has experimentado. Totalmente sí, ¿verdad? Porque, bueno, llega uno al momento de decir, pero te he obedecido, ¿verdad? Y en el caso que les compartí al inicio, una de las decisiones que Dios me llevó a tomar el año pasado fue dejar mi trabajo. Y a veces es como, literalmente, o sea, es como, yo estoy así, pero bien, y he tenido la intención de decirle a Dios como, pero sí fue por vos. O sea, bien honestamente, o sea, no, yo creo que es bueno normalizar que nuestra relación con Dios también tiene quejas en algún momento, ¿verdad? Espero, si no, perdónenme, soy la única. Pero no, Él llega a tiempo. Entonces, sí, o sea, me he visto en momentos así de querer decir como, bueno, y si tú me dijiste que me ibas a proveer, porque ahorita veo puros ceros, ¿verdad? O veo solo centavos. Pero Él me dice, y provee. Y en otras situaciones como situaciones emocionales también, yo estoy soltera y hay mucha lucha en ese aspecto. Cuando tú decidís guardar tu corazón, tu mente, tu cuerpo para el momento en el que el Señor te dé a alguien, o sea, cuando más decís, no, pero es que ahorita no, porque el Señor, ahí vas a un montón de luchas. Incluso en situaciones incómodas, indecorosas, en las que podemos estar expuestos y decís, pues sí, toca estar más cerca. Y el hecho de hablar, decir, a mí creo que es una de las cosas que más me ha costado, poder ser vulnerable a personas que conozcan realmente mi situación, mi corazón, y poder decirles, estoy viviendo esto, estoy pasando esto. Entonces, acompañados es mejor definitivamente. Pero sí, de que nos vemos con las luchas, tratando de obedecer, y ahí viene algo que te quiere hacer que no obedezcamos. Y de repente que no obedecemos. Pero ¿qué problema? Porque casi que hacerlo malo te sale gratis, hacerlo bueno es como bien difícil, ¿verdad? Nuestra naturaleza no es buscar a Dios. Sí. Nuestra naturaleza no es hacer las cosas que le agradan a Dios. Nuestra naturaleza, y hablábamos con Dena un día de estos, que yo creo que a veces nuestro ídolo más grande somos nosotros mismos, es nuestro ego. Sí. ¿Por qué buscamos ídolos? ¿Por qué buscamos formas fáciles de salir de las situaciones? Porque lo que queremos es satisfacer lo que nosotros estamos necesitando, estamos diciendo que es lo que importa, y no lo que el Señor está diciendo, que eso requiere paciencia, requiere morir a nosotros mismos. Entonces, sí, yo creo que el ídolo más grande que tenemos a veces somos nosotros mismos. Yo comparto eso. Y en tu caso, Javier, esas luchas
que experimentas o que has experimentado mientras intentas tomar decisiones de este tipo? ¿Cuáles han sido? A mí me recuerda mucho los campamentos de jóvenes, porque pensando en la pregunta, me recordaba de tantos años que fuimos a campamentos. Sí. Y yo por muchos años llegaba ahí y tomaba decisiones. Sí. Las predicciones, fogatas. Las fogatas. Pero de repente llegábamos a casa y nos exponíamos A la a la realidad. realidad. Y nuestras decisiones se desmoronaban. Sí. Y yo por muchos años me preguntaba por qué. O sea, ¿verdad? Pero yo llegué a la conclusión, quizás un poco tarde, ahora por eso intento a veces compartirlo cuando me han invitado a enseñar, que las decisiones tienen que venir de la mano con acciones concretas, ¿verdad? Por ejemplo, si hay un joven que está luchando con pornografía, con inmoralidad sexual, no basta con estar en un campamento y en un momento bonito, de un buen ambiente espiritual, decir, yo voy a dejar esto porque comprendo que Dios me lo está pidiendo. Pero llega a casa y se vuelve a exponer nuevamente a todo lo que lo hace caer, ¿no? Entonces, esas decisiones tienen que venir de la mano con, yo decido esto y por tanto voy a hacer este paso 1, 2 y 3, ¿verdad? Y ahí es cuando las decisiones comienzan a funcionar, pero siempre hay luchas, ¿verdad? A veces la lucha puede venir, por ejemplo, cuando una persona está luchando con un pecado, que creo que al final todos, pero esa lucha puede venir cuando nos exponemos a aquello que nos hace ir hacia esa falta, ¿no? A veces puede ser la falta de fe también, o sea, una decisión importante, pero no nos lanzamos porque no estamos seguros que Dios vaya a cumplir lo que dice que va a cumplir. Como el trabajo. Como el trabajo. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, y aquí quizás, ya que Gaby abrió su corazón, lo voy a decir yo también. A mí me ha pasado recientemente con el tema del diezmo. Yo lo decía en una respuesta anterior. No porque no entienda cómo funciona el diezmo o porque no crea, pero simplemente hay momentos, hay meses que uno dice, hace números y dice, no me alcanza, ¿verdad? Y entonces uno comienza a decir, bueno, ¿y qué quito? ¿Verdad? Y bueno, ¿y si quito el diezmo? Y el otro mes pago doble, como si fuera. Pero yo les comparto una decisión que yo tomé en ese sentido, y fue que yo estaba dando mi diezmo por vía virtual, ¿verdad? Pero cuando eso sucedía, bueno, me estaba costando un poco más. Entonces, una de las decisiones que tomé fue comenzarlo a dar de forma física, ¿verdad? Entonces, pero son eso, siempre hay luchas, ¿no? Y no crean, a veces uno igual vuelve a preguntarse, bueno, ¿y si este mes o doy menos o sí? Pero eso es lo que decía Gaby, ¿no? Nuestra naturaleza nunca va, digamos, a buscar el tema espiritual o los principios bíblicos, siempre va en torno a lo que es mejor para nosotros. Entonces, las luchas están, pero por eso creo que es importante, como mencionaba, junto con la decisión, tomar las medidas necesarias que tengo que hacer para que cuando venga esta lucha interna, mi decisión pueda permanecer. Sí, y creo que tenemos una promesa de parte de Dios, está en su palabra, y que Pablo le explicaba, ¿verdad? Que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Es cierto que van a venir luchas, pero también contamos con la fortaleza que nos da el Espíritu Santo en Jesucristo, en la fe que hemos puesto en Él para superar cualquier tipo de hilo, no importa qué tan grande sea, cualquiera puede ser superado. Pero yo les quiero preguntar algo quizás ya testimonial, personal, si nos quieren compartir, ¿verdad? Si el Espíritu Santo les ha ayudado a ustedes a destruir un ídolo o una adicción puntual en su vida. No sé si lo han pensado, lo han experimentado. Bueno, yo no sé si decir un ídolo como tal, pero algo que a mí en lo personal me pasó y va un poco encaminado también a algo que mencionaba Gaby, es que por muchos años yo serví en grupos juveniles, fueron 18 años, por cierto. Fue mucho tiempo, ¿verdad? Y yo di mucho en esos años, pero estaba tan involucrado en el tema del servicio y actividades y todo, que mi relación con el Señor se descuidó mucho. Y claro, yo enseñaba, me paraba a predicar, preparaba enseñanzas, grupos ágapes y todo, pero mi relación con el Señor no era buena, ¿verdad? Y yo creo que aquí hay que tener ese cuidado para aquellos que estamos en una iglesia, porque a veces el ministerio puede llegar a ocupar un lugar
más importante que mi relación misma con el Señor, ¿verdad? En ese sentido, yo quería leerles un texto, 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. O sea, el llamado principal del creyente no es a un ministerio. El ministerio es un fruto de servir al Señor, del amor que le tenemos y el amor que le tenemos a la iglesia, ¿no? Pero no es nuestro principal llamado. Y yo creo que para algunos creyentes ese tema se convierte en nuestro primer lugar. Sí. Y cualquier cosa que ocupe el primer lugar en nuestro corazón se derriba, se termina derribando. ¿Qué fue lo que me pasó? En ese tiempo yo, pues sí, llegué a tener ciertas luchas, ¿verdad? Que venían por esa parte, porque mi vida espiritual no estaba sostenida como debería haber estado, a pesar que el ministerio, ¿verdad? En ese sentido iba bien. Entonces, esa creo yo que sería mi experiencia. Tengo más, pero le voy a hacer acá. Y sí, le vamos a preguntar. Bueno, ya con todo lo del trabajo. Ya conté un poquito. Pero yo creo que también puede volverse un ídolo. Vaya, podemos decir ministerio, pero a veces cosas que ni siquiera nos damos cuenta. Como por ejemplo, quizás yo puedo pensar ahorita en la aprobación, ¿verdad? La aprobación. Y uno ni siquiera se da cuenta de cuán importante está siendo la necesidad de aprobación en tu vida, que todo lo que haces lo estás haciendo con el objetivo de que no hablen mal de mí, que no digan, que no piensen mal de mí, que no que se vea que lo que yo hago es bueno o está bien. Entonces, al final, todo eso se termina, ese detallito de aprobación o de búsqueda, no sé cómo búsqueda de aprobación. Ajá, creo que eso, y yo creo que sí, en su momento me afané mucho por el tema de lo que la gente pudiera llegar a pensar, de siempre estar tratando de verme como una niña buena con su papá, una niña que canta y es salmista, ¿verdad? Hasta te ponen el nombre de salmista, y la gente tiende a decir y a abonar también en que tú impecable, y no es verdad. No es verdad. Perdón si yo te aboné en eso mismo. Tranquilos, pero yo creo que eso es lindo porque de alguna forma es un reflejo de la gracia y el respaldo de Dios, no es pero eso hay que llegar a entender, que no es por tu medio, sino que es por el Señor. Pero cuando uno se afana porque sea por tus medios y que ya tu enfoque no está porque la gloria de Dios sea la que realmente se refleje en ti, entonces puede llegar a afectar, y puede llegar a afectar incluso en tu autoestima, ¿verdad? Puede llegar, y esto te destruye, y lo podemos ver ahora en todo el tema de las redes sociales, como los likes o las vistas que tenemos, etcétera, cómo eso nos puede llegar a crear afán, ¿verdad? Entonces, yo creo que una de las tantas cosas que quizás el Señor pues ha ido mostrándome, y creo que es esa, ¿verdad? El preocuparme demasiado por lo que la gente dice, preocuparme demasiado por mantener el estándar que la gente piensa que uno debe de tener, ¿verdad? Y al final tiene que ser no por la gente, sino que porque yo soy de Él, por Él y para Él. Y por eso es que debo de procurar una buena. Pero hasta eso, o sea, por lo mismo la vulnerabilidad, el decir, a mí me cuesta esto, lo otro. Eso crea conexión, mucho más que la perfección, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese podría ser uno de las cosas que Dios me ha ido ayudando a entender que ha sido un ídolo, que no sé si un ídolo realmente, pero que sí ha afectado el hecho de mi enfoque o mis motivaciones. Sí, ¿no? Y es que llenar nuestra necesidad con otras cosas que no sea Dios. Eso es muy peligroso. Eso es lo que realmente estamos tratando de reflexionar, de que son ídolos, son adicciones. Es como que si yo, digamos, por así decirlo, tengo hambre. Entonces, para saciar mi necesidad de hambre, yo voy a buscar lo que me dé comida más rápido. Probablemente pasaría un Burger King, un Wendy's, pero difícilmente yo pensaría en llegar a la casa y empezar a sacar los platos y que si no, tengo hambre, ¿verdad? Claro. Algo así funciona esto, de que lo que me llene mi necesidad más pronto, porque yo estoy experimentando necesidad, pero el problema es que eso no sea Dios.
que sea otra cosa. Esa es la parte difícil. Sí. No, quizás nada más añadir, yo siempre he visto la vida espiritual como una dieta. Sí. O sea, porque claro, hablando de buenas decisiones, vea, si una buena decisión va a ser comer, siempre, ¿verdad? Porque hay que comer, el cuerpo lo necesita. Pero una decisión mejor que buena, va a ser que coma algo que le va a hacer bien a mi cuerpo, ¿verdad? No algo que quizás por mi salud me vaya a afectar. Yo tengo resistencia a la insulina y yo sé que no debo de comenzar mis comidas sin proteína, o no puedo comerme primero el pan o la tortilla, porque lo más fácil es eso. Pero ¿qué va a pasar con mi insulina? Se me va a disparar y me va a hacer daño, ¿verdad? Entonces, igual pasa en la vida espiritual. Hay muchas cosas que pueden ser como la comida rápida o la comida chatarra, por como le dicen, vea. No hay por qué seleccionar o discriminar a la comida, porque toda la comida es buena, pero sí, el efecto que puede crear en ti puede ser negativo de acuerdo a tu salud, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está tu espíritu? Esa decisión rápida que vas a tomar va a abonar a tu vida y a tu relación con Dios y con los demás, o va a ser algo para simplemente satisfacer algo rápido y puede traer una consecuencia. Entonces yo siempre la he visto como que es como una alimentación saludable. No, es excelente. Miren, tanto que decir y sí, tanto que hemos aprendido, estoy seguro, a través de estos años. Y quiero cerrar con esta pregunta. Si hay algún principio bíblico, algún consejo que a ustedes les haya servido, haya sido clave en su vida para aprender a tomar decisiones espirituales. Bueno, quizás, no sé si le voy a dar un poquito de vuelta a la situación, pero yo quisiera pues mandar un mensaje para las personas que dicen, ¿qué pasa si ya tomé malas decisiones? Uh-huh. Y estoy de alguna forma pagando las consecuencias, ¿no? Y yo les quiero compartir un texto en Hebreos, capítulo 4, versículo 16, que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para aquellas personas que en su vida han tomado ya malas decisiones, quizás mi palabra de ánimo es que, como decía al inicio, Dios puede convertir esas malas decisiones en un aprendizaje que nos permita crecer. Pero la clave es Él, y la clave es Dios. Si yo he tomado malas decisiones y yo no conozco al Señor, me va a ir muy mal en la vida. Muy mal, un desastre. Pero si yo he tomado malas decisiones y yo me aboco al Señor y le busco y me acerco confiadamente ante el trono de la gracia, Él puede convertir aún esas malas decisiones en algo que se convierta en algo bueno para mí, por su gracia y por su misericordia. Entonces, creo que recordar eso para algunas personas que estén ahí, ¿verdad? ¿Qué hago si ya me equivoqué? Animarles a que busquen esa gracia, ¿verdad? De parte del Señor, esa misericordia, y que aún es tiempo para tomar buenas decisiones, pero hay que hacerlo. Excelente. Muy buen consejo. Gaby. Sí, bueno, totalmente. La verdad es que solamente quiero profundizar en eso, que es verdad. Muchas veces las personas no queremos quizás acercarnos a una iglesia o acercarnos a un lugar de discipulado o de algo de crecimiento espiritual porque pensamos que hay estándares que cumplir. Claro, hay estándares de acuerdo a la palabra y a lo que Él merece, ¿verdad? Sí. Pero no quiere decir que no podamos venir tal cual estamos y tal cual somos, porque aquí nos ven a los tres hablando de esto, de disciplina espiritual y todo, pero a todos nos cuesta, a todos nos damos en los dientes, todos nos frustramos, nos sentimos mal porque no todos los días lo cumplimos, ¿verdad? Por lo menos a mí así me pasa, sí, ¿verdad? A todo. Entonces, algún principio bíblico, fíjate que se me venía a la mente, se me descargó el celular, pero es Colosenses 2:7, a ver si me acuerdo, pero dice, arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá
en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Me acordé, pero lo fui cantando porque canta la Biblia. Vean, canta la Biblia. Pero ya ven, es importante cantar la Biblia. Colosenses 2:7, o sea, arraíguense profundamente en Él. Entonces, el arraigarse, yo he estado últimamente aprendiendo a sembrar porque tengo ahí un lugar que estoy abriendo y hay que ser profundo el oído para que se arraigue la raíz y entonces crezca y se haga bonito. Todavía no he visto el fruto de mis volados que he sembrado, pero es importante estar arraigados a Él, ¿verdad? Y me encanta cómo termina. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá ¿en qué? En la verdad. ¿Qué se les enseñó? ¿A dónde se les va a enseñar esa verdad? ¿A dónde se nos va a enseñar esa verdad? En un lugar donde una iglesia, donde se predique la verdad, que es su palabra. Y rebosarán de gratitud. O sea, ese va a ser un fruto que vamos a tener por estar arraigados en Él, que a pesar de las decisiones malas que tomemos, de las decisiones buenas que vamos tomando, y vamos viendo la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida, vamos a tener gratitud constante. Y yo creo que eso va a hacer que nuestra vida dé un giro. O sea, la gratitud de acuerdo a cada cosa que el Señor nos va permitiendo vivir, ¿verdad? Así que. Gracias, Gaby. ¿Algún pensamiento, Javier, para cerrar? No, únicamente que no podemos huir de las decisiones. O sea, decisiones tenemos todos los días. Por lo tanto, la única alternativa que tenemos es o tomamos buenas decisiones o decisiones espirituales basadas en los principios bíblicos, o tomamos malas decisiones y nos va mal. Entonces, únicamente animar a los amigos que nos están escuchando que tomemos decisiones basadas en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Amén. Y arraigados en Cristo. Arraigados. Me gustó eso mucho. Gracias, Javier. Gracias, Gaby. Y gracias a los que nos escucharon hasta el final. Esperamos que esto haya sido muy de mucha bendición para ustedes. Esto no ha sido fácil, ¿verdad? Esto es la misma vida, la que hemos compartido. Hemos aprendido de malas experiencias y de buenas experiencias. Pero si tú estás escuchando, de verdad oramos al Señor para que esto te sirva a ti, te sirva en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida ministerial, porque estar en la iglesia no es garantía de nada, es estar arraigados en Cristo. Si tú conoces a una persona que esto le puede servir, por favor también compárteselo, porque la palabra de Dios queremos que es bendición para todo aquel que está dispuesto a escuchar. Así que muchas gracias por sintonizar este episodio 3. Nos vamos a ver en el último episodio, en el episodio 4, en la próxima semana. Que Dios les bendiga a todos.